VM Radio presenta. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen esta tarde a través de VM Radio. Les saluda Dulce Carolina López desde Aguascalientes. Esta es una transmisión especial porque está por comenzar la mesa panel Impacto del COVID-19 en las ciencias forenses, evento organizado por la Vertical de Derecho de VM y las coordinaciones de los campus Aguascalientes, San Rafael, Guadalajara Sur y Mérida. Así que les damos la bienvenida a estudiantes, maestros que se están uniendo a esta transmisión y los invitamos a ser parte de esta importante actividad que nos complace compartirlas a través de esta nuestra casa VM Radio. Es momento de presentarles a la doctora Elvira Luna Hidalgo. Es ella, nuestra directora nacional de Derecho, quien hará apertura de este evento. Maestra, muy buenas tardes, un placer saludarla y bienvenida. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad del Valle de México, les doy la más cordial bienvenida a esta mesa panel, el impacto del COVID-19 en las ciencias forenses. Esta actividad está organizada por la Academia de Derecho de Campus Aguascalientes, Mérida, Guadalajara Sur y San Rafael. Con esta mesa panel, la Universidad del Valle de México hace realidad su misión institucional, que es ampliar el acceso a educación de calidad global. Así, con el grupo de expertos que hoy nos acompañan, conseguimos formar a nuestros futuros abogados con los análisis más destacados de la realidad actual. De esta manera, damos la más cordial bienvenida a los panelistas, el maestro Óscar Ornelas Arellán, doctor Eric González Macías, al maestro Jorge Pérez López y al maestro Ricardo Antonio Nafaez Arbizu. Y por supuesto a nuestra moderadora, la maestra Gwendolyn Corona. Sean todos bienvenidos. Los 4 panelistas nos van a compartir sus conocimientos en algo poco observado durante este año de pandemia, algo que damos por sentado, pero que ha sido muy importante frente a los 206,145 decesos que se reportan hasta el día de ayer. Sin lugar a dudas, todo el personal que de alguna u otra manera participan en diferentes centros de trabajo que han sido impactados con esta enfermedad y están en constante riesgo y muchas veces su trabajo es ignorado. De esta manera, agradecemos a nuestros panelistas que nos compartan sus conocimientos en estas áreas tan relevantes en el manejo de la pandemia. Muchas gracias y sean bienvenidos todos. Doctora Elvira, muchísimas gracias y como usted dice, que sean bienvenidos todos a este importante evento que organiza la Vertical de Derecho de VM, que llevamos a usted hasta pues donde nos vea a través de VM Radio. En esta mesa panel llamada Impacto del COVID-19 en las ciencias forenses, ya no lo decía la doctora, participarán como panelistas maestro Óscar Daniel Ornelas Anguiano, maestro José Cristian Pérez Flores, doctor Eric Yajair González Macías y el maestro Ricardo Antonio Nafaez Arbizu. Pero no podríamos continuar en este evento sin la presencia de nuestra moderadora, la maestra de casa de VM Campus Mérida, Gwendolyn Corona Ortiz. Antes de iniciar, les agradecemos a todos ustedes su participación, que va encaminada a fortalecer áreas importantes hacia nuestros alumnos de Derecho de diferentes campus que se están uniendo a este evento. Me permito presentarles las reseñas de nuestros invitados. Maestro Óscar Daniel Ornelas Anguiano. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México, especialista en dictaminación pericial por el Centro de Capacitación en Ciencias Forenses, perito en criminalística por haber acreditado el curso básico de formación para peritos en criminalística con una duración de más de 1000 horas.
quiero contarles que también ha impartido, este fue impartido por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en coordinación con la Academia de Criminología. Es egresado del programa de entrenamiento en criminalística especializada impartidos por el mismo Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Tiene un diplomado en Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial con orientación en Ciencias Forenses. El maestro, pues no nada más cuenta con experiencia en México, en instituciones como la Universidad de Guadalajara y la CETEC, con certificación y entrenamiento en técnicas de investigación criminal de la DEA, incluso su experiencia pues es internacional y ha participado en el departamento, pues en algunos departamentos, en instituciones académicas, y cuenta con más de 22 años de experiencia en práctica forense. Tiene 13 años de ellos como perito, oficial en criminalística de campo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, jefe del departamento del área criminalística de campo, coordinador jurídico, controlador, así como director de dictaminación pericial del mismo instituto, con clave única de identificación permanente otorgada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y socio titular del Colegio Mexicano de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses. Sin duda, pues nos acompaña un maestro con mucha experiencia. Bienvenido, maestro Oscar. Nos acompaña también José Cristian Pérez Flores. ¿Quién es él? Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y litigación oral en la Universidad Modelo en Campus Mérida. Cuenta con diplomados, con una gran experiencia en sistema acusatorio con enfoque constitucional por el Instituto de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Fabra de Barcelona. Tiene un diplomado en sistema anticorrupción por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se desempeñó como secretario de estudio y cuenta en la ponencia segunda de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Actualmente, él funge como director general de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán. Ha impartido diversos cursos en temas relacionados al sistema acusatorio, derechos humanos y combate a la corrupción, tanto en el Tribunal Superior de Justicia y en la Fiscalía General del Estado, ambos en Yucatán. Ha impartido cátedras en universidades. Esta pues es un poco de la trayectoria de nuestros invitados. Sin duda tienen aún más que ahorita van a descubrir. Muchísimas gracias, maestro. Doctor Eric Yajair González Macías. ¿Quién es él? Él cuenta con la licenciatura en Medicina por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene especialidad en Medicina Legal por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como especialidad en Prevención y Tratamiento. Certificación como especialista en Medicina Legal por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. Y maestría en Derecho Procesal Penal del Centro de Estudios de Posgrado. Tiene varios diplomados, entre ellos el diplomado en Medicina Forense, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. También tiene otro diplomado en Antropología Forense por la coordinación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, pues también cuenta con experiencia docente en diferentes instituciones del país. Y pues también le damos la bienvenida al doctor Eric. Tenemos al maestro Ricardo Antonio Nafes Arbizu. ¿Quién es él? Él es licenciado en Psicología Clínica y maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Apasionado de los proyectos educativos y administrativos para universidades con más de 10 años de experiencia en coordinación de personas, docencia, cursos y talleres de múltiples contenidos. 13 años de experiencia en atención psicológica en instituciones públicas y en consultorio privado. Y ha participado en la realización de peritajes psicológicos en los ámbitos legal, laboral y clínico.
Ha trabajado en instituciones como el DIF estatal, la Universidad Tec Milenio y actualmente es el coordinador de la carrera de psicología en la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael. Maestro, sea usted bienvenido. Y en este importante evento contamos con la participación de la maestra Gwendolyn. Ella será nuestra moderadora. Ella es doctorante en Derecho, maestra en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional en Ciencias Penales, maestra en Sistema Penal Acusatorio y Oral por el Instituto de Estudios Superiores Juan Bosco, especialista en Defensa Penal por el Consejo de la Judicatura Federal y licenciada en Derecho por la UNAM. Laboró, entre otras cosas, en el Poder Judicial de la Federación durante 16 años, desempeñándose como defensora pública federal, adscrita a juzgados de distrito y al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz, llevando pues diferentes asuntos del sistema penal acusatorio. También se desempeñó como directora general adjunta de la Policía Federal, analizando temas relacionados con el sistema penal acusatorio oral. Trabajó en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por 3 años. Actualmente labora como docente destacada de nuestra institución, la Universidad del Valle de México y también para otras universidades del país. Representa la consultoría jurídica Gwendolyn Corona y Asociados, donde realiza análisis técnico jurídico de casos en materia penal, dando asesoría y capacitación sobre el sistema penal acusatorio y oral. Hasta aquí termina mi participación, me despido de ustedes, yo soy Dulce Carolina López, les mando un saludo desde Aguascalientes y queda como encargada de este importante evento la maestra Gwendolyn Corona. Maestra, muy buenas tardes, sea usted bienvenida y un saludo. Éxito. Y pues muy buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas, especialistas en la rama, con vasta experiencia en las ciencias penales, quienes a través de sus ponencias aportarán a la audiencia un enfoque general sobre las problemáticas y retos en el ámbito de las ciencias penales que han representado el COVID-19 en estos días. La forma como se llevará a cabo el evento será en la siguiente manera. Iniciaremos con la ponencia del maestro Oscar Daniel Ornelas Anguiano, quien abordará el tema Buenas prácticas en el tratamiento de cadáveres en la pandemia de COVID-19. Posteriormente tendremos la intervención del distinguido ponente, el maestro José Cristian Pérez López, quien nos hablará sobre la responsabilidad penal ante el COVID-19. Como tercera ponencia, tendremos el honor de escuchar al doctor Eric González Macías, quien expondrá el tema Pandemia por COVID-19 y sus repercusiones en los servicios médicos forenses, finalizando con la ponencia del maestro Ricardo Antonio Nafaez Arbizu, quien nos platicará sobre la determinación de afectaciones emocionales en la psicología forense derivado a la pandemia COVID-19. Cada miembro de la mesa tendrá un tiempo de exposición para abordar su tema con una duración de 12 minutos a 15 minutos como máximo. Y posteriormente, una vez concluida esta primera fase, tendremos una ronda para conclusiones generales que expondrán los mencionados ponentes con una duración de 3 minutos por cada uno, siguiendo el mismo orden. Como tercera fase, tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas por parte de la audiencia hacia la mesa. Sin más, damos inicio con la primera ponencia, cediéndole la palabra al distinguido maestro Oscar Daniel Ornelas Anguiano. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Los saludo desde la sana distancia acá en Guadalajara, Jalisco, y con el gusto de compartir con ustedes esta dinámica tan interesante que nos presenta la Universidad del Valle de México. Como bien sabemos, pues bueno, esta situación pandémica nos sorprendió no nada más a nuestro país, sino a todo el mundo. Se nos presenta una situación que demandó una atención inmediata de parte de todos los niveles de gobierno, en donde se vio la necesidad
de implementar protocolos y medidas para poder atender esta situación que nos aqueja todavía hoy en la actualidad. El problema que tenemos es que, pues bueno, si bien es cierto, con el transcurso del tiempo y como se fueron dando las situaciones, las autoridades reaccionaron, algunas pues bueno, demasiado lento, algunas otras, y me refiero a los diversos niveles, pues bueno, tuvieron una reacción más rápida. Lo que sí, en lo que sí se abocaron todos, y creo que fue hasta cierto punto pues una falta de visión a más largo alcance, es que, perdón, todos se abocaron al establecimiento de protocolos y a determinar medidas de tratamiento a las personas en vida, claro está, y también, bueno, dejaron un poco de lado la situación de que con esta pandemia, pues bueno, aquellas personas que adquirían el virus y que lo adquieren aún, pues bueno, dependiendo de su nivel de resistencia y de su estado de salud, pues bueno, iban a presentar cuadros diversos y de una gravedad también diferente. Incluso, pues bueno, vemos que la tasa de mortalidad por este virus se incrementó tremendo y eso nos puso de manifiesto el problema de cómo manejar los cuerpos, cómo manejar los cadáveres, quién sería el indicado para hacer este manejo de los cadáveres, en dónde se tendrían que depositar estos cuerpos, ya sea de tránsito, en tanto se lograba eventualmente una identificación o una determinación cierta de que la causa de la muerte era derivada del COVID. Entonces, bueno, vimos que los protocolos, las guías que se emitieron, los lineamientos generales que emitieron las diversas autoridades se enfocaron en mayor medida, pues bueno, a establecer directrices para el manejo seguro, ético también, y para el transporte y disposición de cadáveres que eventualmente tuvieran una confirmación de causa de muerte por COVID o que ya con el tiempo también se consideraron que, como es en la actualidad, aquellos que estuvieran en sospecha de haber sido infectados por el COVID. Entonces, bueno, estas directrices pues se enfocaron en cuanto a los cuerpos que se encontraban en unidades de salud, se establecieron los protocolos para el manejo que se le tenía que dar a estos cuerpos cuando la muerte caecía en una unidad hospitalaria o en una unidad de salud. Se tuvieron que hacer diversas modificaciones porque una de las cosas que nos puso en contraste es que no estábamos preparados para tener un manejo masivo de cuerpos y mucho menos de aquellos que aun cuando ya las personas hubieran perdido la vida, el riesgo de transmitir la enfermedad estuviera vigente. Entonces, como sabemos, aun cuando muera la persona y en tratándose del virus, el virus subsiste aun cuando la persona muere. Entonces, de ahí la importancia de que se establecieran lineamientos claros de cómo se tenían que manejar estos cuerpos. Les reitero, creo que entró lento el abordaje al tema de cómo tratar un cuerpo que muere en el contexto de un delito y que pues bueno, los investigadores, los elementos operativos de las policías y de los servicios periciales desconocen esa condición cuando llegan a abordar un evento en donde hay una persona que perdió la vida. Entonces, bueno, como principio de esto, quisiera yo hablar. Nuestro tema es el impacto en las ciencias forenses, pues bueno, sería muy omiso de mi parte no aterrizar de manera primigenia el concepto de ciencias forenses. De manera muy general, pues las ciencias forenses están relacionadas y de manera general y desacertada, están relacionadas con cadáveres. Esto no es necesariamente cierto en el entendido de que las ciencias forenses no eh, no se abocan exclusivamente al conocimiento o al estudio de cadáveres, sino que son un conjunto de conocimientos que se aplican para el estudio, análisis y la investigación de hechos en general y que estos hechos eventualmente son controvertidos jurídicamente. Entonces también están abocadas para identificar la participación de las personas, de los probables responsables, las partes que intervengan a través de los estudios de campo de gabinete
que se llevan a cabo, pues bueno, con fundamento en los principios de las ciencias naturales, las ciencias exactas, las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Todo con la finalidad, pues, de proporcionar información que contribuya a establecer con objetividad científica las causas de estos hechos. Entonces, en este entendido, las ciencias forenses pues son un conjunto amplio de conocimientos y así de amplio como son los conocimientos, son de diversos los eventos en los que intervienen. Entonces, bueno, partiendo de este principio de que las ciencias forenses no necesariamente se abocan al estudio de cadáveres, también nos enfrentamos, como les decía, efectivamente, esta es una cuestión de salud pública, pero que tiene un impacto también en la seguridad pública y en la impartición de justicia. Entonces, habremos de entender, si se fijan, la seguridad pública tiene como función, pues bueno, salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Entonces, en este contexto vemos que no nada más es una cuestión de salud pública, sino que también tiene un efecto en la seguridad pública y luego entonces en la impartición de justicia, ya que la seguridad pública pues comprende la prevención, la investigación y la persecución de los delitos y eventualmente pues bueno, las sanciones en los términos de las leyes que resulten aplicables y obviamente pues a través de las autoridades que resulten competentes. Esto, de acuerdo, como les comentaba, al mandato constitucional de seguridad pública, que lo podemos encontrar en el artículo 21, en su párrafo 8. Les comentaba, efectivamente, es una cuestión de salud pública. La salud pública, pues bueno, es esta coordinación de esfuerzos, proteger, promover y lograr el mejoramiento de la salud de los ciudadanos a nivel federal, estatal y municipal, y comprende dos supuestos que resultan interesantes. Por un lado, el cuidado clínico enfocado a los individuos, y esto sería, pues bueno, una de las funciones, y por el otro, la salud pública enfocado a las poblaciones. Y de ahí esta condición de salud pública que tiene esta pandemia y esta vinculación que existe entre diferentes entidades del gobierno y que nos afecta a todos como gobernados. Bien, como les comentaba, entonces nuestro tema es una cuestión de salud pública versus eventualmente con la seguridad pública. ¿Por qué? Porque como les decía al inicio, los esfuerzos se enfocaron en mayor medida al tratamiento de cuerpos de las personas que perdían la vida en hospitales, dejando de lado de manera momentánea y aun cuando ya lo incluyen, es solo un toque, es una pincelada en la que consideran que hay personas que pueden morir en el contexto de una muerte violenta y que, pues bueno, el tratamiento es diferente, porque si entendemos que tenemos las causas de muerte naturales y las causas de muerte o los contextos de una muerte violenta, pues bueno, en la muerte violenta la autoridad debe por necesidad intervenir a efecto de dilucidar si existe o no un delito y eventualmente quiénes fueron sus autores o partícipes. Y ahí es donde se complica la situación. ¿Por qué? Pues porque en muchos de los casos los protocolos que se establecieron, pues bueno, si bien es cierto, fueron muy puntuales en cuanto a las medidas de higiene, en las medidas de seguridad que deben todavía aún de seguir los operadores, en este caso de los hospitales, pues bueno, muchas de las veces en los eventos de campo no existen estas condiciones tan pulcras, tan prolijas para poder garantizar el cumplimiento puntual de estos lineamientos, sino que más bien es una cuestión que se debe de ir acotando de conformidad al evento del que se trate, pero sin dejar cuestiones ya establecidas de seguridad. Bien, la meta de la salud pública entonces es reducir el número de enfermedades y de discapacidades en la población, entendiendo esto que la pandemia, pues bueno, nos presenta una situación en donde eventualmente va a haber un incremento de personas enfermas y que nos puede producir un impacto tremendo en la población. Bien, ¿cuál era el estado del arte en cuanto al tema del COVID? Pues bueno, entendiendo que este estado de arte se refiere a el conocimiento último que se tenga en este tema, tanto de manera documentada como práctica. La realidad es que nos enfrentamos ante una situación en la que
nos tuvimos que preguntar qué tanto sabíamos sobre el tema y cómo luego entonces reaccionar ante esta realidad. La realidad es que no estaba preparado el mundo para una situación como la que estamos padeciendo, y las reacciones se fueron dando sobre la marcha. En la medida que se iban adquiriendo mayores y mejores conocimientos sobre el virus, pues bueno, se fueron estableciendo los lineamientos y los protocolos. ¿Cuál era el estado del arte? Pues bueno, en la atención de las investigaciones de muerte, los operadores, los investigadores, los forenses, pues bueno, de manera básica, por así decirlo, ellos saben y aplican las medidas de bioseguridad para poder protegerse ante el contacto que pudiera haber con cualquier sustancia química, sustancia biológica, ya sea a través de un cuerpo o a través de algún objeto. Luego entonces, pues bueno, estos equipos de seguridad o de bioseguridad personal que vemos hoy día, como lo es el overol blanco, las mascarillas, los guantes, los cubrepelos, el protector de calzado, los cubrebocas tan controversiales que se volvieron, pues bueno, eran equipo de uso ordinario y pues protocolario para los forenses. Lo que vino a pasar, bueno, pues es que tuvieron ellos que extremar sus cuidados para poder atender estas situaciones, y como ustedes sabrán, de entrada primero se hablaba de las personas, cosa que era un poco contradictoria, que se tenía el diagnóstico del COVID cuando sabíamos que no se hacían muchas pruebas, y ya luego se incluyeron en el tratamiento para poder reaccionar de esta manera tan cuidadosa a aquellos que tuvieran la sospecha. ¿Cuál es el problema que se nos enfrentó? De entrada, al principio se existía el mito de que, bueno, los cadáveres se tenían que cremar, y eso chocaba con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que los cuerpos de las personas que mueren en el contexto de una investigación no serán cremados, en todo caso serán inhumados. Ya hoy día los protocolos contemplan la cremación o la inhumación. También se hablaba de que no se debería de hacer necropsia. Entonces, ya hoy dice, bueno, solo si es en el contexto de un delito y si existe una orden, evidentemente, del Ministerio Público. Entonces, bueno, esto nos planteó retos inmediatos y retos a largo plazo, que fueron, primero, un abordaje institucional coordinado, que creo que es el problema, uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país, y que vimos que no nada más es exclusivo de nosotros, sino que también se reflejó en otros países. Y con este abordaje institucional coordinado, pues bueno, la delimitación de competencias, es decir, a quién le corresponde hacer qué y en qué momento lo va a hacer, en qué momento deja de ser un tema médico para convertirse en médico forense, en la determinación de protocolos de actuación y la triste realidad de que no se contaba con la estructura necesaria y tampoco con la superestructura, porque no nada más es tener edificios vacíos, hay que tenerlos pletóricos de expertos. Con ello, pues bueno, se presentaron diversas modificaciones en instalaciones, la realidad nos cayó de golpe, pudimos ver en algunos lugares hacinamiento de cuerpos de personas que fallecieron por esta causa, y que en su momento no se atinó a dónde trasladarlos, cuál sería el manejo, y pues bueno, con el transcurso de este año que acaba de pasar, pues bueno, hemos ido identificando pues esta nueva realidad que nos obliga a todos. Y ya para hoy día no nos resulta tan complejo ni tan extraño ver personas con caretas, personas con cubrebocas y personas que guardan, pues bueno, la distancia debida para poder garantizar, pues al menos no contaminarse de manera tan fácil. Y bueno, pues esto sería, de acuerdo al tiempo establecido, pues bueno, estas realidades que se nos presentaron y que hoy día tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir siendo responsables en cuanto a la aplicación de estas medidas de seguridad. Muchas gracias, maestro. Es una realidad que la pandemia ha representado retos importantes en el ámbito de las ciencias forenses, permitiendo justamente implementar mejores prácticas en el manejo de los cadáveres mediante la creación de protocolos que permitan eficientizar los servicios y abran camino a la implementación de la bioseguridad. Los retos son grandes, sin embargo, es necesario la búsqueda de alternativas que nos permitan afrontarlos. A continuación, cederemos la palabra para el segundo ponente,
el maestro José Cristian Pérez López. Maestro, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Pues antes que nada quisiera externar mi agradecimiento a la Universidad del Valle de México por otorgar estos espacios para poder dialogar respecto a este tema tan vigente y con la vertiente interesante que nos ocupa el día de hoy. Agradecer especialmente a la doctora Elvira Luna Hidalgo, a la maestra Dulce López por tan buena presentación, maestra Gwendolyn por esta moderación. Y pues bueno, desde luego agradecer la atención de aquellos que nos estén viendo y escuchando a través de los diversos medios en los que se está reproduciendo esta mesa panel. Y pues bueno, en el caso de un servidor, me corresponde hablar acerca de la responsabilidad penal ante el COVID-19. Y una responsabilidad en la que pues surgen varias preguntas a raíz de este acontecimiento de nivel mundial, sobre todo por la respuesta que el derecho penal pueda dar sobre las diversas circunstancias que se ven involucradas con un evento de esta naturaleza, ¿no? Vemos cómo en algunos estados, en el caso particular de México, y no solo en México, sino en otros países del mundo, se empezaron a implementar ciertas medidas con el objeto de poder frenar el contagio tan acelerado que teníamos, y eran medidas que eran restrictivas de los derechos de las personas, en muchas ocasiones restrictivas al derecho de libertad de tránsito, la libertad de deambular en ciertos horarios, por ciertos lugares, e incluso el impedimento para poder ingresar de manera libre pues a ciertas delimitaciones territoriales. Y frente a ello surgía en muchas ocasiones la pregunta de qué sucede cuando una persona viola este tipo de circunstancias y de manera deliberada decide, en una clara contravención a las disposiciones de carácter administrativo, tomar medidas contrarias a lo que las autoridades sanitarias han dispuesto, ¿no? Y entonces, derivado de ello, surgían varias preguntas. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, en donde se estableció una restricción de horario para la circulación de vehículos, así como una restricción en cuanto al número de personas que pueden viajar a bordo de los mismos, se hacía la pregunta de qué sucede y si el Estado puede sancionar de manera libre a las personas que violan este tipo de medidas y con ello pudieran generar una situación de riesgo para la ciudadanía y un contagio mayor, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, pues incluso han habido algunas modificaciones de carácter legislativo que se han hecho con el objeto de poder facultar a la autoridad para poder imponer sanciones, hasta este momento de carácter administrativo, pero la tendencia legislativa naturalmente es a que en algún momento se tenga que llegar al derecho penal. Derivado de esta circunstancia, creo que valdría la pena preguntarse qué hay del derecho penal tomando en consideración los lineamientos que ya tenemos previos a esta pandemia y ahora con la aplicación de la pandemia como una respuesta a través de un medio de contención que se pudiera dar para lograr evitar que esta pandemia siga avanzando. Y pues bueno, la primera respuesta que habremos de dar es que el derecho penal pues en sí no tiene un fin preventivo como tal, aunque hay una discusión en torno a ello, pero lógicamente el derecho penal actúa en función de que se ha cometido un hecho delictivo, ¿no? Desde esa perspectiva debemos de considerar que el derecho penal responde a un principio llamado principio de fragmentariedad, es decir, únicamente debe actuar frente a los ataques más graves, a los bienes jurídicos más importantes para la ciudadanía. Desde ese enfoque, entonces habría que preguntarnos cómo actúa en la actualidad frente a esta situación el derecho penal y en qué circunstancias sería posible responsabilizar bajo la actualización de un hecho delictivo a una persona, ya sea por violación a este tipo de disposiciones de carácter sanitaria o por algún otro tipo de circunstancia relacionada con el coronavirus. Para explicar ello, me gustaría hacer un muy breve paréntesis para comentar sobre la evolución que ha tenido el derecho penal a través de los tiempos, dentro de los últimos 100 años aproximadamente, que estoy seguro que mis copanelistas pues conocen de manera muy clara y dominan respecto a esta evolución que ha habido, ¿no? Y hace algunos años, bajo una vertiente de un jurista, filósofo penalista llamado Frank von Liszt, existía una corriente del derecho y en el causalismo lo que importaba era esa relación causal entre el acto y la consecuencia producida, en la que pues quizás bajo una modalidad tan abierta, tan ilimitada como ella, podríamos incluso buscar responsabilizar penalmente a aquella persona que se dice fue el primero que consumió un murciélago en algún tipo de mercado en China y derivado de ello pues vinieron los contagios, ¿no? Evidentemente era una vertiente ilimitada que además no resolvía todos los casos y que desde luego imputaba
de alguna forma a las personas por la mera acción y en la relación con la causalidad que producía un hecho delictivo. Con el avance del tiempo, llegamos a una corriente de carácter finalista, la teoría final de la acción o el finalismo, abordada por Belzel, en la que pues ya movimos un poco el tema relativo a esa mera consecuencia causal del resultado sobre la conducta y nos fuimos hacia las finalidades que la persona pudiera tener dentro del ámbito de voluntariedad sobre el ejercicio de su propia personalidad y sobre lo que pudiera estar llevando a cabo, ¿no? Bajo esa corriente, se tomaba en consideración que el comportamiento humano sometido a la voluntad dirigida a un resultado, pues ya podría ser imputada siempre y cuando hubiese existido esta intención concreta, ¿no? Podríamos decir que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever con algunas limitantes las potenciales consecuencias de su conducta, establecer distintos fines y conducir su comportamiento a la consecución de dichos fines de acuerdo con lo que pueda planear, ¿no? De acuerdo a esta teoría finalista. Pero tampoco esta teoría final de la acción alcanzaba a responder todas las preguntas y los problemas que se planteaba el derecho penal, sobre todo en cierto tipo de hechos delictivos de carácter omisivo, en la comisión por omisión, cuando realmente hubiera una circunstancia de causalidad. Ahí es cuando viene una de las directrices del derecho penal que se podría decir tiene mayor vigencia a nivel mundial, sobre todo en México, tomando en consideración nuestro sistema de justicia penal acusatoria instaurado a partir de 2008, que es el funcionalismo penal, ¿no? Un funcionalismo que trata de explicar de mejor forma cómo suceden las circunstancias delictivas y en la que a la fecha podemos considerar a dos grandes postulantes de esta teoría funcionalista bajo un modelo de imputación objetiva. Por un lado, Claude Roxin, que desde luego elabora una teoría desde el punto de vista de los riesgos, y Gunther Jacobs, que también aborda este tema relativo a los riesgos, pero más con un enfoque asociado a los roles que a cada uno nos compete en la sociedad. Y en este punto me gustaría, para tener un enfoque mucho más genérico y un abordaje más, digamos, aterrizado a las circunstancias que nos atañe hablar el día de hoy, tomar en consideración los postulados de Roxin. Y Roxin decía, y establecía desde 1970 en esta teoría de la imputación objetiva, a través de los riesgos que naturalmente las personas en nuestro quehacer diario, en nuestra vida diaria, nos enfrentamos a una serie de riesgos constantes, ¿no? Andar por la vida constituye un riesgo, manejar un vehículo constituye un riesgo, y por tal motivo, ya sea a través de sistemas normativos o a través de algo llamado Lex Artis, se tratan de imponer ciertas limitantes a esos riesgos que produzcan una aceptación en cuanto a un riesgo permitido, estableciendo ciertas reglas y normas para evitar aumentar ese riesgo y llegar a la causación de algún resultado típico. Para ejemplificar lo anterior, pensemos cuando conduces un vehículo automotor, hay una ley de tránsito que establece que en ciertas zonas no se puede conducir a una velocidad excesiva o por encima de un límite de velocidad, o no se puede conducir bajo el influjo de alguna bebida o alguna droga, o no se puede conducir utilizando el celular. ¿Por qué? Porque si hacemos o cometemos este tipo de conductas, entonces elevamos el riesgo permitido, pasamos hacia un ámbito de riesgo no permitido, lo que podría producir la causación de un resultado típico y con ello la afectación a un bien jurídico tutelado. Bueno, esto que suena a trabalenguas, explicado a la luz de lo que vemos dentro de la circunstancia del derecho penal, nos hace reflexionar acerca de un primer escenario en el cual pues pudiera ser que personas que se encuentren ya contagiadas con coronavirus y bajo la conciencia de que están contagiadas, sabiendo además del grado potencial que tiene de transmisión a través pues de la saliva de estos medios aéreos, de manera deliberada decidiera pues no tomar las medidas restrictivas o las indicaciones sanitarias y acudir a otros lugares poniendo en peligro la integridad y la salud de otras personas, ¿no? Bajo este escenario, el Código Penal Federal establece un tipo penal llamado del peligro de contagio. Y este tipo penal lo que establece es que lo va a cometer aquella persona que a sabiendas de que se encuentra enfermo de un mal, en primer término, que es ajeno a nuestra disertación, venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales o por otro medio transmisible. Esto pues va a ser sancionado con pena privativa de la libertad. Entonces, bajo este modelo de imputación objetiva, nos preguntaríamos si esta persona que contagiada de coronavirus acude a lugares abiertos, a lugares concurridos, acude a una fiesta con el conocimiento, a sabiendas que se llama elemento subjetivo distinto al dolo,
a sabiendas acude a ese lugar y con ello pone en potencial riesgo a las demás personas, entonces podría estar incurriendo en este tipo de conducta que le atribuiría la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Hay algunos elementos que hay que tener en consideración sobre este primer postulado. En un primer término, se trata de un delito de resultado formal. Los tipos penales por el resultado se pueden clasificar de manera genérica en resultado material o resultado formal. El resultado material se da cuando efectivamente la lesión al bien jurídico protegido por el tipo penal implica una alteración o un cambio en el mundo exterior. El resultado formal, por el contrario, no es necesario que haya un cambio como tal. Por eso, en este caso, nos habla de que se ponga en peligro de contagio la salud de otro. Es decir, que la persona que teniendo conocimiento a sabiendas de que se encuentra contagiado de coronavirus y acude a un lugar donde posiblemente pudiera llegar a contagiar, con el simple hecho de poner en peligro la salud de las demás personas, podría estar incurriendo en este tipo penal llamado del peligro de contagio. Hay algunas circunstancias que además hay que tener en consideración porque este tipo refiere que se trata de una enfermedad grave. Como tal, no hay un catálogo en México que establezca cuáles son las enfermedades consideradas como grave. Lo que sí podemos encontrar, de acuerdo a los lineamientos, manuales médicos y demás, pues hay un catálogo tomado en consideración para efectos del triage de en qué casos se puede considerar que los padecimientos que presenta una persona pudieran de alguna forma ser graves, ¿no? Entonces, en un primer escenario, la persona que acude contagiada con coronavirus a sabiendas a un lugar concurrido, pues podría actualizar este tipo penal llamado del peligro de contagio. Segundo supuesto, la persona acude al lugar y produce el contagio, lo que genera que otras personas también contraigan esta enfermedad. Bajo esa hipótesis, el Código Penal Federal establece un tipo llamado lesiones, no solamente el Código Penal Federal, sino los códigos de las entidades federativas también, que normalmente pensamos en lesiones, aquellas producidas por algún tipo de impacto, por un golpe o demás, pero el tipo penal es muy claro al señalar que bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino también la alteración en la salud. Es decir, que ante el contagio que se llega a dar por parte de esta persona que a sabiendas de que se encontraba contagiada acude al lugar, podría actualizar ese tipo penal de lesiones. Claro, el tema fundamental es cómo probar que efectivamente ha sido esta persona la que ha logrado contagiar y ello ya corresponderá a la fase de investigación en la que habrá que verificar varios aspectos. Pero bueno, esto por una parte personas que no tengan una responsabilidad médica. Ahora bien, atendiendo el tiempo que nos resta, nada más me gustaría comentar de manera muy breve algo que ocurría a principios de año en nuestro país, y era el caso de un residente médico que, pese a que había reportado su sintomatología coincidente con el padecimiento del coronavirus, había sido obligado a acudir a trabajar al hospital en el cual se encontraba realizando pues esta práctica profesional, por así decirlo, ¿no? Y en ese caso, posteriormente, este médico fallece y se comprueba que efectivamente tenía coronavirus, ¿no? En esta circunstancia, el derecho penal también atribuye, en el caso de los delitos de resultado material, como serían las lesiones, también le atribuye la responsabilidad a aquellos que tengan la calidad de garante y que a través de la omisión de los actos, o sea, omitiendo realizar aquello que evitaría producir el resultado, generan precisamente que se dé ese tipo de afectaciones, ¿no? Pensaríamos en el caso de este médico que le pide al residente que acuda a trabajar, aún sabiendo que es altamente probable que esté contagiado de coronavirus y que con ello pudiera generar incluso un contagio a otros pacientes que quizás no tengan la enfermedad o a otras personas que convivan con él, como pudiera ser personal médico que se encuentre en el lugar, ¿no? Y entonces, bajo esta modalidad, si se llegase a dar el resultado, podríamos imputar las lesiones, que es un delito de resultado material, a través de la figura de comisión por omisión, incluso teniendo un carácter de dolo en una modalidad llamada dolo eventual. Es decir, que aunque no quiera el resultado típico, se plantea como posible este resultado y acepta la consumación del mismo. Entonces, hasta este momento tenemos estos escenarios. Me encantaría también tomar en consideración aquellos relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por coronavirus. Sin embargo, por el tiempo que nos resta, pues será motivo de otra exposición en la cual también las personas jurídicas, las personas morales, podrían tener algún tipo de responsabilidad de acuerdo a los códigos penales de las entidades federativas. Y pues bueno, por mi parte, en esta primera intervención sería todo. Les agradezco mucho su atención.
Muchísimas gracias, maestro José Cristian. Y definitivamente las medidas que tuvieron que implementarse ante la pandemia surgieron de la necesidad de parar los contagios que se estaban presentando de manera desbordada, donde el Estado justamente tuvo que implementar medidas que sirvieran como medio de contención. Partiendo que el derecho penal busca a toda costa la prevención del delito, sancionando las conductas que vulneran los bienes jurídicos más importantes, podemos observar que en el caso particular, hablando sobre los delitos de peligro de contagio, por supuesto que se busca proteger la salud de las personas, donde el derecho da una respuesta a las problemáticas que se han presentado justo con personas que se encuentran contagiadas y de forma dolosa contagian a otros. Sin duda, son temas que seguirán vigentes. Muy bien, y es el tiempo de darle la palabra y tenemos el honor de escuchar al doctor Eric González Macías, quien expondrá el tema pandemia por COVID y sus repercusiones en los servicios médicos. Adelante. Muchas gracias, maestra. Un agradecimiento a la comunidad de la universidad, en especial a la maestra Brenda del campus Aguascalientes. Ella me hizo la propuesta de dar este tema que también va de la mano con lo que ya habló el maestro Oscar y de lo que ya habló también el maestro Cristian, porque no tenemos que dejar de lado que en el tratamiento de los cadáveres siempre los tenemos que hacer con la dignidad y con el respeto que merece cualquier ser humano, aunque ya haya perdido la vida. Recordemos el artículo 314 de la Ley General, habla de que el cadáver es todo cuerpo en el que se comprobó la pérdida de la vida, pero desde el punto de vista bioético no ha perdido esa dignidad que se le da como una persona, como un ser humano. Entonces, en los servicios médicos forenses se ha hecho el esfuerzo a partir de la, de la pandemia de no perder de vista ese trato especial que se le tiene que dar al cadáver, ese trato con dignidad, pero sobre todo eso y incluso sobre la propia, el curso de la investigación, tratándose de un hecho probablemente eh, derivado de la comisión de un delito, la seguridad del personal que va a intervenir, tanto del médico forense como del prosector o del diseccionista o cualquier personal que va a hacer una intervención pericial, pero que tiene que tener forzosamente algún tipo de contacto con un indicio biológico, con alguna secreción o con algún fluido. Entonces, se crearon protocolos de manejo de cadáveres a nivel de instituciones de salud y solamente en una parte de ese mismo protocolo, en esa guía de manejo, se está haciendo alusión al manejo de los cadáveres ya en una morgue o en un lugar donde se tiene que hacer forzosamente un estudio post-mortem. No habla específicamente de servicios médico-forenses porque sabemos que en el país no todos los estados ni todas las ciudades cuentan con un servicio médico forense que cuente con la infraestructura necesaria o el equipo mínimo indispensable para poder realizar necropsias. Sabemos de antemano que hay lugares en los que se tiene que hacer en un anfiteatro, en la misma funeraria, eh, dependiendo de las condiciones del lugar y del estado de la República de que se trate. Obviamente, acá esto ha ido cambiando poco a poco. Eh, las mismas instituciones de salud han hecho recomendaciones, han hecho convenios con los servicios médicos forenses. Hoy en día hay un programa de asistencia y entrenamiento para investigación criminal por parte de la Embajada Norteamericana aquí en México, en el territorio nacional, en donde ellos han dado capacitaciones y han dado asistencia y entrenamiento a los servicios médicos forenses y al personal, precisamente para poder llevar esas buenas prácticas en la que el riesgo se disminuya, pero que la investigación tenga un buen nivel. Entonces, se habla de esta guía y principalmente, y algo que no debemos dejar de lado, es el equipo de protección personal. Es el equipo en el que se protege tanto a la persona que va a intervenir para hacer algún tipo de estudio, eh, incluso antes de la necropsia, desde que se va al lugar de intervención o al lugar del hallazgo donde está el cadáver, para el primer respondiente, para el perito criminalística, en criminalística, perdón, y para los médicos, si el médico no acude al lugar del hecho o al lugar del hallazgo, eh, sí lo va a tener que estar esperando en el anfiteatro, pero ya con el equipo necesario. Entonces, cualquier persona que interviene en el manejo, traslado, disposición de cadáver confirmado o sospechoso de COVID, tiene que cumplir con esas normas de seguridad. Un cadáver con sospecha de COVID, a lo mejor no tiene todavía la prueba confirmatoria, pero sí hay un antecedente de que los 14 días previos tuvo
datos clínicos de enfermedad respiratoria aguda antes de su muerte o que tuvo contacto con personas ya confirmadas con la infección de COVID o que viajó a otro país o otra parte del territorio nacional y que empieza a tener esos síntomas y desafortunadamente después fallece sin que se haya hecho la prueba. Un caso confirmado es cuando la persona tuvo esos síntomas, es un caso sospechoso, pero ya tenemos la prueba. No importa si fue antemortem o postmortem, finalmente nosotros ya tenemos esa prueba confirmatoria que nos obliga a tomar esas medidas de seguridad para nosotros mismos y para el personal que va a intervenir. Entonces, siempre, siempre, siempre que se tiene que tratar un cadáver, incluso antes y después de ponernos el equipo de protección personal, si se cuenta con ellos, se la idea, es el lavado de manos con agua y jabón antes y después de la manipulación de los cadáveres. Y esto, les repito, no es exclusivo nada más de los médicos, no es exclusivo del personal que está en el servicio médico forense, es para todas las personas que van a intervenir desde que se hace la noticia de que existe un cadáver, eh, independientemente si la muerte fue violenta o no, y hasta su destino final. ¿Qué hablo de destino final? Las personas que trabajan en las funerarias y que van a tener que darle ese manejo final al cadáver, independientemente de si se trata de un destino final para inhumación o para cremación. Entonces, en esta guía que se publicó el año pasado, habla de manejo de cadáver, traslado de cadáver, cuidados mortuorios y la necropsia. Y en estos nos hace mucho énfasis desde el lavado de manos, el uso de guantes estériles, o incluso el uso de doble guantes es lo que se recomienda. Mascarilla quirúrgica, de preferencia que sea la N95, porque es en la que todos cuentan en los servicios médicos forenses y la podemos conseguir incluso nosotros como personas que no estemos involucradas con las ciencias forenses, pero lo ideal también es que sea una mascarilla N97 o N100 que trate de bloquear la mayor parte de partículas para evitar el riesgo de contagio o, si es así, minimizarlo. La bata impermeable de manga larga e incluso si se va a intervenir el protector y el mismo médico va a realizar algún procedimiento necroquirúrgico, tiene que traer el mandil, protección ocular o si es posible una careta y las botas protectoras o cubrirse la cabeza completamente. La protección ocular es así, invariablemente tiene que ser con los gogles que sean herméticos y traten de evitar a toda costa eh, cualquier contacto de algún indicio biológico, de cualquier fluido con los ojos. Está de sobra también decir que no nos podemos tocar la cara en ninguna zona de la cara con las manos, hablando de ojos, nariz, boca. Se hace mucho énfasis, insisto, en el lavado de manos con agua y jabón, el uso de equipo de protección personal. Y bueno, pues un mito que se ha ido afortunadamente mitigando, pues es el de la ingestión de alimentos o agua en el área de manejo de cadáveres. Eso ya no, afortunadamente no sucede, es una de las recomendaciones que hace mucho eh, se hicieron y que afortunadamente ahora con los nuevos protocolos y con la asesoría de ICITAP se ha ido puliendo esa parte. Entonces, lo de la ingestión de alimentos, pues es un problema que ya se ha ido erradicando. Tenemos que pensar más que nada en nuestra protección. Los médicos forenses y todos los participantes al momento de realizar una necropsia, ya de por sí, independientemente de la pandemia, independientemente del COVID, ya de por sí tienen un riesgo de infectocontagiosidad. Hablamos de enfermedades como VIH, como hepatitis. La diferencia con el COVID, con esas otras enfermedades, es que hasta sí se contagia, el riesgo de contagio es más alto por las partículas que se pueden suspender en el aire, por esa generación de aerosoles. Entonces, cuando se hace una necropsia, no es el riesgo tan alto hacer la necropsia de cráneo como de abdomen o como de tórax. Obviamente porque la mayor cantidad de virus que se pueden ir replicando incluso a pocas horas después de la muerte se encuentran en el tórax. Entonces, lo que se recomienda ahora, y esto es decisión de cada estado, de cada fiscalía, de cada instituto de ciencias forenses, lo que se recomienda ahora es que no se haga, si tenemos un caso confirmado de COVID, se recomienda que no se haga completa la necropsia si no es necesario. Aquí es muy importante valorar el riesgo-beneficio. Si es mayor el riesgo de contagio que el beneficio que se le va a dar a la investigación, pues no vale la pena hacer la necropsia completa. Incluso los cortes que se realizan de los órganos tampoco se
recomienda que se hagan afuera del cadáver. Todo eso se puede hacer in situ. Por ejemplo, no se recomienda que se utilicen objetos punzantes o punzocortantes, tijeras de punta roma, el corte de los pulmones y de los intestinos que sea preferentemente bajo el agua. Si yo tengo una causa de muerte que a todas luces se ve que es un traumatismo craneoencefálico, ya no hay a lo mejor tanta necesidad de hacer un estudio más minucioso en tórax y en abdomen. Entonces yo doy la causa de la muerte y se acabó la historia. Y ya no me expongo yo ni me expongo a mis demás compañeros. Y eso es algo que afortunadamente han ido entendiendo también las demás autoridades. Hablamos del lugar del hecho, insistimos, todos los que intervienen en la investigación, desde primer respondiente, personal de criminalística, químicos, el prosector, el médico y los de la funeraria, tienen que traer su equipo de protección personal. Entonces, esta escena se las pongo así porque, como pueden ver ahí, no todos traen equipos de protección personal. Esto no debe ocurrir. Se tiene que ser bien estricto con esas medidas porque ya escuchamos al maestro Cristian lo que puede pasar con un tipo de responsabilidad por riesgo de contagio de COVID, a sabiendas de que nosotros tenemos esa infraestructura y ese equipo para poder minimizar o evitar en la medida de lo posible los contagios. Cuando se hace un estudio post-mortem en un anfiteatro, tenemos que tener la seguridad de que es un ambiente seguro con el equipo de bioseguridad o de protección personal y que la habitación tenga ventilación natural o que tenga una sala de presión negativa, que es las salas pequeñas en donde se realizan los estudios post-mortem de personas que desafortunadamente tienen un avanzado estado de putrefacción. Entonces, esas salas son las que se han estado utilizando para hacer los estudios de personas confirmadas con COVID, de cadáveres confirmados con COVID. Se recomienda que las mismas personas que hagan la necropsia también hagan la limpieza del lugar para que la gente no tenga que circular tanto. En la mayoría de los semejos tienen su personal de limpieza. Vamos a tratar de evitar eso, que ese personal ya no entre. Tampoco entran para prácticas docentes o académicas. Eso también se ha ido restringiendo. Policía ministerial, policías encargados del homicidio, todo eso ya no es necesario que lo hagan porque se puede fijar fotográficamente. Se recomienda que no haya más material del necesario, bolígrafos, papeles, plumas, computadoras, todo se puede fijar por video y por fotografía y después ya se le da el formato para poder hacer el informe de la necropsia o el dictamen. Y para el personal de funeraria, para cuando se da el destino final y tenemos la causa de la muerte, igual. Ellos no están obligados, se corrió el rumor por ahí de que estaba obligado cualquier persona confirmada por COVID, independientemente de la causa de la muerte, que se tenía que cremar. Esto no es del todo cierto, es lo ideal, es lo deseable que se haga la cremación, pero eh, se puede inhumar siempre y cuando sea la inhumación inmediatamente a la entrega del cadáver o cuando ya tenemos la causa de la muerte. Se evitan los servicios funerarios o que el servicio funerario no contemple más de 20 personas en un espacio cerrado y que tengamos ya la certeza de que la persona sí tiene ya sus servicios funerarios en donde va a terminar el cadáver y le va a dar, perdón, la disposición final. Entonces, el personal de servicios funerarios también tiene la obligación de usar su equipo de protección y sobre todo darle el manejo al cadáver en una bolsa, o si es posible en doble bolsa, desinfectarla por dentro, desinfectarla por fuera, mm, meterlo al ataúd y entonces sí entregarlo. Hasta que nosotros estemos 100% seguros de que se dan todas esas condiciones, se puede entregar el cadáver. Si no es así, es mejor mantenerlo ahí en un área en donde sabemos que no va a haber ya mayor manipulación por parte de ningún perito, de ningún compañero, ni del sector, hasta que lleguen los del equipo funerario para poderle dar la disposición para el destino final al cadáver. La sala de autopsia tiene que tener nada más una entrada, una salida, eh, tratar de limitar en la medida de lo posible la circulación, un área de vestidor, eh, antes de ponernos el equipo, después de ponernos el equipo, y el área de lavado de manos, y donde vamos a desechar la ropa que ya no se va a utilizar. Se recomienda el traje quirúrgico de tela, un traje desechable y el traje Tyvek. Cuando nos quitamos el de tela, si le tenemos mucho amor a ese traje y no lo quieren desechar, se pone en una cubeta con pinol 20 minutos y se pone a secar al sol o en una temperatura que supere los 70 grados centígrados. Y todo el demás equipo se desecha.
Hay que minimizar el procedimiento con aerosoles, evitar uso de sierras eléctricas y estar seguros de que la muestra nasofaríngea se va a hacer en un intervalo post-mortem menor de 6 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eric. Y pues bueno, como bien mencionábamos, la bioética y la bioseguridad buscan justamente establecer las normas y procedimientos que tienen por objeto disminuir o eliminar factores de carácter biológico que pueden llegar a afectar la salud o la vida de las personas. Es indispensable implementar las buenas prácticas tan necesarias en estos tiempos donde las personas de servicios médicos forenses requieren los mejores protocolos para desarrollar su trabajo con el menor riesgo posible. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y pues muy bien, continuaremos con la última de las ponencias y damos la palabra al maestro Ricardo Antonio Nafaez Arbizu. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, muchas gracias por la invitación al maestro Carlos Eduardo Ruiz, coordinador de Derecho de Campus San Rafael. Y muchas gracias también a la maestra Gwendolyn Corona y a todos los presentes. Muy buenas tardes. Pues bueno, vamos hoy a compartirles pues el tema de la psicología jurídica o la psicología forense, el ámbito de actuación en estos temas relacionados justamente pues a la pandemia. Como tal, pues bueno, primero que nada yo considero pertinente que nos enfoquemos en qué es la psicología jurídica, y posteriormente vamos a hablar un poco del cambio que ha producido la pandemia justamente en la aplicación y en el desempeño que tiene el psicólogo forense en el ámbito jurídico, que definitivamente les adelanto, pues sí ha sido fuerte, ¿no? O sea, el contexto que ahora estamos viviendo, sin duda influye, pues en gran medida, el ámbito y el desempeño que podemos tener las y los psicólogos en la impartición, en la procuración y en la mejoración de la impartición de justicia, ¿no? Entonces, pues bueno, la psicología forense tiene, como su nombre lo dice, confluyen dos ciencias principales, dos ciencias sociales, que es el derecho y la psicología. La psicología jurídica y forense tiene su auge en los 70 es realmente una disciplina relativamente nueva y ya para los 80s, 90s va tomando mayor fuerza, ¿no? Entonces, por supuesto que un perito en psicología tiene que tener una formación como licenciado y alguna maestría en psicología y posteriormente algún diplomado, alguna especialidad o alguna maestría ya netamente enfocada en la parte jurídica. Como tal, la psicología jurídica pues va a estudiar, a explicar, a evaluar, ¿sí? Y va a buscar explicar sobre todo los fenómenos psicológicos y las conductas de las personas que inciden en el comportamiento legal que tienen las mismas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, va a usar una metodología propia de la psicología científica y va a estar cubriendo diferentes niveles de intervención dentro del derecho. Ahorita vamos a explicar un poquito más en dónde, ¿verdad?, actúa el psicólogo forense y más en este contexto de la pandemia que hemos estado viviendo. Como tal, ¿cuál es el instrumento principal que usa el psicólogo forense? Pues es el peritaje en los analizados, ¿no? Como tal, el peritaje psicológico va a seguir un proceso que va a buscar ser objetivo e imparcial, ¿sí?, para el método científico, y como tal, pues va a tener y va a echar mano de la psicometría. ¿Sí? La psicometría como tal, pues es otra ciencia que está enfocada en justamente pues aplicar una batería de pruebas psicológicas sobre los sujetos que nos va a dar pues un diagnóstico, ¿verdad?, un pronóstico y un tratamiento clínico que el sujeto pueda necesitar. Por supuesto, esto depende de los contextos, ¿no? Si tenemos en el derecho laboral una situación donde el psicólogo forense entra,
Bueno, ahí se va a determinar, por ejemplo, digamos, una afectación por estrés, por explotación laboral o por malos tratos a nivel laboral. Bueno, el psicólogo forense va a determinar, ¿sí?, los niveles de impacto, los niveles de afectación. Asimismo, si tenemos en el derecho familiar o en el derecho penal, varía, obviamente, el objetivo que el psicólogo forense va a determinar. ¿Cómo se va a hacer o cuáles son esas partes fundamentales del peritaje? Bueno, se hace una entrevista psicodiagnóstica, se aplican pruebas psicológicas, que son varias y que todas tienen un fundamento científico y que tienen que estar reconocidas, ¿verdad?, a nivel internacional por niveles de estandarización, confiabilidad y validez, y derivado de los resultados de las pruebas psicológicas, se va a establecer de forma indudable el tipo y rasgos de personalidad que va a tener, pues, los sujetos que el juez, ¿verdad?, solicitó que se analizaran en determinado contexto, ¿no? Todo esto va con la finalidad de que se puedan emitir conclusiones confiables y válidas que sirvan para el proceso jurídico, y por lo tanto, pues el peritaje es un medio de prueba, ¿no?, que va a buscar ser lo más objetivo posible. Ahora, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo vamos a lograr estos hechos con base a un contexto actual donde tenemos pues esta pandemia COVID-19? Pues vamos a darles un poco el contexto rápidamente, ¿no? A principios del año 2020, estos son 3 estudios, un poco el estado del arte de las afectaciones emocionales que ha producido el COVID. A principio del año 2020, estos 3 estudios, como tal, pues empiezan después de los primeros 3 meses de que comenzó la pandemia, pues ya comienzan a indicarnos que tenemos 3 incrementos en estrés, en ansiedad y en depresión en las personas, ¿sí?, que están en los diferentes países. Se hizo un estudio en España, otro estudio está en China, donde empezamos a ver, pues, este incremento, por ejemplo, de la ansiedad moderada grave y incremento de depresión moderada grave, ¿no? Y como tal, los estudios que actualmente estamos teniendo en el año 2021 sí evidencian que estas afectaciones, principalmente ansiedad, estrés, depresión e insomnio, ¿sí?, han tenido a nivel mundial pues un efecto, ¿verdad?, en las personas bastante fuerte, ¿no? De tal manera que ahora hay estudios que dicen que una de cada 3 personas que ha padecido COVID está desarrollando un trastorno emocional, pues derivado, ¿verdad?, de esta situación, y que pues como sobrevivientes del COVID, pues van a tener que encarar, ¿verdad?, y el sistema de salud pública de cada país, con los profesionales de la salud, médicos, psiquiatras, psicólogos, criminólogos, el trabajo que hacemos multidisciplinario, vamos a tener que abordar estas situaciones, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, aquí tenemos otro estudio, ¿verdad? Este es de Harrison, como les decía, del año 2021, en donde justamente se desarrolla, y se detecta que en este caso 1 de cada 5 desarrolla una enfermedad mental dentro de los 90 días posteriores a la infección de COVID. Y de nueva cuenta se coincide, ¿no?, que principalmente los trastornos son ansiedad, insomnio y también demencia, por ejemplo, para los adultos mayores, ¿no? Adelante. Bueno, los resultados de este estudio también sugieren, y esto es muy importante considerarlo en el contexto actual, que tenemos afectaciones a nivel cerebral del virus. Como tal, el coronavirus, al ingresar por la vía nasal, ¿sí?, va a tener, y ya hay algunos estudios que lo documentan, como ahorita lo vamos a ver más adelante, va a tener un efecto de daño a nivel neuronal. Entonces, esta base de afectaciones que se están estableciendo a nivel biológico, por supuesto, va a tener
su contraparte y va a tener su consecuencia en el nivel psicológico, ¿no? Adelante. Bien, aquí tenemos algunas de las afectaciones que ya están pues, determinadas, ¿verdad? Por algunos investigadores, donde tenemos una afectación del sistema nervioso central, tenemos una desmielinización de axones y de afectaciones a las células gliales, que son como las células que le dan el mantenimiento a las neuronas, y una vez que no existen estas células, pues tenemos un detrimento, un deterioro de todo el sistema nervioso central. ¿Esto a qué nos va a llevar? Pues a que con estos deterioros se vaya a generar diversas patologías neurológicas y algunos tipos de epilepsia ya se están correlacionando con pues, haber padecido previamente COVID-19. Y de favor, la siguiente. Y bueno, ¿qué tenemos en la parte de las afectaciones psiconeurológicas? Pues bueno, tenemos como tal cambios en la serotonina, dopamina, tenemos incremento de trastornos obsesivos compulsivos, consumo de drogas, incremento del consumo de alcohol, y se está detectando ya también demencia y bipolaridad en los adultos mayores, sobre todo los que han estado hospitalizados eh, por COVID. Adelante, la que sigue. Bueno, este es un post-mortem, este es de una biopsia cerebral, donde esta investigación del año 2021 se puede ver cómo hay una invasión que produce pues una encefalitis en el cerebro, producto pues de esta situación del contagio, ¿no? Adelante. Bueno, como tal, para el psicólogo forense, una vez que tenemos este contexto, estamos concluyendo que desde una teoría estructural funcionalista donde el contexto afecta a las personas, la realización de un peritaje también ha sido afectada, ¿no? O sea, el buscar y el tener la objetividad suficiente para determinar el estado emocional de una persona se ha dificultado con base a que en este contexto actual pues tenemos un estado de ansiedad permanente y generalizada en la población. Como tal, es un dilema también ético, porque como profesionales tenemos justamente que ser lo más objetivos posible. Entonces, incluso las entrevistas presenciales, que es lo ideal para que un perito tenga y se desempeñe, ¿verdad? Pues siguen siendo una situación de riesgo a la salud por la amenaza de contagio, incluso para el entrevistado, porque el entrevistado puede ver en el perito también como un posible amenaza de contagio, ¿no? Entonces, es necesario también acompañar, ¿verdad? Desde las otras disciplinas, las conclusiones que un perito en psicología haga con respecto a un caso, pues de otros expertos como en psiquiatría, como puede ser un diagnóstico psiquiátrico, y como puede ser algún análisis de líquido cefalorraquídeo o electroencefalogramas, para ir determinando el estado mental y emocional de la persona con la mayor objetividad posible. Pues bueno, muchas gracias. Como tal, procedemos pues a la siguiente etapa. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Y pues bueno, como sabemos, la psicología es la ciencia que nos permite el estudio de la conducta humana y los procesos cognitivos del humano. Y dentro del ámbito jurídico, donde la prueba pericial guarda especial relevancia, la prueba pericial en materia de psicología constituye un instrumento de opinión orientador para el juzgador que le permite justamente ver las afectaciones reales de las personas infectadas de COVID, tales como ansiedad, estrés, insomnio y trastornos emocionales, que por supuesto pueden tener varios efectos legales en los procedimientos. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. Y a continuación estaremos iniciando con la segunda fase de nuestra mesa panel, para lo cual los ponentes expondrán sus conclusiones generales y damos inicio con la intervención del maestro Oscar Daniel Ornelas Anguiano, quien cuenta con 2 minutos. Adelante, maestro. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Pues un placer escuchar a todos los compañeros panelistas. Con mucho agrado celebro la iniciativa de la universidad de difundir, pues bueno, los temas que nos apasionan, por lo que me pude dar cuenta en todos. Me dio bastante gusto escuchar al doctor, a todos, pues, que muy
muy atinadamente nos hablan pues de la manera en la que en el ámbito de su campo de ejercicio pues han identificado el impacto que ha tenido el COVID. Yo a manera de conclusión, pues bueno, los invito a que continúen esforzándose en el estudio, en la difusión de la importante labor que es la forense, la investigación forense, la dictaminación pericial y por supuesto también a nosotros como estudiantes y estudiosos del derecho, pues bueno, la vinculación que tenemos por necesidad con los temas forenses. Y pues bueno, en el contexto de la pandemia, pues bueno, a mantenernos cuidadosos y atentos a las nuevas disposiciones y a las nuevos lineamientos y a los descubrimientos, ya que cada día vamos identificando, gracias a Dios, y a la evolución de la ciencia, pues bueno, estamos teniendo cada vez más y mejor información que nos ayuda para poder minimizar el factor de riesgo, ¿no? Y también, pues bueno, a todos ser portavoces en el ámbito de nuestras competencias y de nuestras funciones para el fortalecimiento de los institutos de ciencias forenses, las direcciones de servicios periciales, ya como comentaba el doctor, efectivamente es una realidad el hecho de que no todos los estados cuentan con la infraestructura necesaria para poder abordar de manera, pues bueno, segura. Y lo digo por una cuestión de presupuesto, no por una cuestión de falta de conocimiento, para abordar de manera segura y cumplir con sus funciones. Es una realidad que hoy día incluso en algunos estados las funerarias, es decir, los particulares, se encargan del traslado de los cuerpos desde el lugar de los hechos y los llevan a las funerarias donde efectivamente es una práctica que todavía se lleva, el que las necropsias se realicen en algunos casos en los descansos o en los anfiteatros de las funerarias. Nos hace falta mucho como país y creo que esta es la manera en la que nosotros podemos hacerlo, preparándonos, conociendo y sabiendo más y mejor. Muchas gracias a todas y a todos y un saludo desde el campus Guadalajara Sur. Cedo la palabra al maestro José Cristian Pérez, dándole sus 2 minutos. Adelante, maestro. Le cedo la palabra al maestro José Cristian Pérez López. Adelante. Gracias, muchas gracias. Gracias, maestra Gwendolyn. Pues, a modo de conclusión general, creo que sería oportuno mencionar que las ciencias penales, pues, integran no solamente al derecho penal, sino también a la criminología y a la dogmática penal. En este caso, pues, me ha dado mucho gusto y ha sido, mucha nutrición para mi conocimiento el escuchar las disertaciones de mis copanelistas, en las que pues habrá que estar atentos a los cambios y a cómo el derecho penal a través de las ciencias penales va recibiendo toda esta información, viendo temas relativos a causas de justificación que se puedan dar, a cómo el legislador va a ir en un momento determinado haciendo las transformaciones correspondientes a las leyes, a las normas, viendo cómo surgen los conflictos también en los que debemos de concebir al derecho penal no como con una finalidad mera de imposición de penas o como con una expectativa de que genere el bienestar común, sino como en esa finalidad de un garante de derechos en su vertiente de protección de derechos humanos, en su vertiente de certeza jurídica, y pues habrá que estar atentos a todos estos cambios y modificaciones que definitivamente vendrán a raíz precisamente de esta pandemia que seguimos viviendo y en la que día a día surgen nuevas circunstancias que vale la pena mucho estudiar desde diferentes enfoques, desde el enfoque procesal. Decía yo, en el campo de las ciencias penales se encuentra también la criminología muy ligada a este ámbito de la psicología forense, en la que pues tendremos que ver cómo impacta este ámbito de la ansiedad y los diferentes trastornos que puedan ocurrir en la comisión de un hecho delictivo, sobre el ámbito de la culpabilidad, sobre la inexagibilidad de otra conducta, sobre los errores de prohibición, los errores de tipo. Entonces, va a ser muy, muy interesante ver esto y la invitación es a estar atentos precisamente a estas circunstancias y pues finalmente desde un enfoque epistemológico a ir generando nuevo conocimiento, a ir analizando estos fenómenos desde las diferentes perspectivas interdisciplinarias. Y pues bueno, creo que no, con ello vamos a tener dentro de la dogmática muchos mejores resultados que en el plano práctico nos darán desde luego una mejor forma de resolver las controversias que se lleguen a suscitar. Pues agradecer nuevamente la invitación, agradecer al coordinador de la Universidad del Valle de México aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán,
Juan Manuel Torres, por la invitación. A todos ustedes, muchas gracias y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, maestro José Cristian. Y damos ahora lugar a la intervención del doctor Eric González Macías. Le concedo sus 2 minutos, maestro. Muchas gracias, maestra. Pues nada más reiterar lo que ya se ha platicado. Las ciencias penales y las ciencias forenses son interdisciplinarias, siempre van de la mano. Y qué mejor que en situaciones como en las que nos estamos enfrentando ahora, que puedan trabajar como realmente lo que somos, ¿no? Como un equipo. No vale más el trabajo de un médico que el de un criminalista, o que el del prosector, o que el seccionista, o incluso las personas que manejan el cadáver ya después del estudio, los de las funerarias. Todos tenemos derecho, todos tienen derecho a contar con ese equipo de bioseguridad, ese equipo de protección, porque pues está en riesgo la integridad, está en riesgo su salud, está en riesgo su vida y la de su familia. Como bien comentaba hace rato el maestro, pues es un problema de presupuesto que ojalá cambie. No, no voy a decir yo que esta pandemia nos cayó como anillo al dedo, pero sí sirve como para que esos protocolos que ya se habían implementado, que ya se habían creado, se puedan pulir aún más. Ningún protocolo es obligatorio. Sin embargo, es una serie de recomendaciones que nos ayudan a poder seguir paso con paso, pues, de una forma metodológica, lo que por ley tenemos que cumplir como servidores públicos. Entonces, pues esta pandemia nos ayudó mucho a voltear a esa parte que estaba descuidada, un poco descuidada, que es la parte de las ciencias forenses y el mundo de los CEMEFOS, de los cadáveres, de las funerarias. Ojalá que esto siga así, ojalá que no cambie, independientemente de que la pandemia ya vaya a terminar, que todos esperamos que así sea. Esto se tiene que implementar y se tiene que quedar. No, les repito, no vale menos la vida de un funcionario que de otro. Y muchas gracias por todo, por la invitación, y esperemos que estos foros se vuelvan a replicar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y damos la palabra al maestro Ricardo Antonio Nafaez Arbizu, el último expositor. 2 minutos. Sí, gracias. Pues de igual manera coincido con los colegas. Necesitamos continuar trabajando pues de manera conjunta, interdisciplinaria. Somos profesionales que estamos atendiendo a ya sea que los muertos y a los que se quedan, pues se quedan con un duelo, ¿no? Con un sufrimiento. Estamos hablando de consecuencias emocionales que nos van a llevar varios años superarlas, y para las cuales pues tenemos que estar también preparados, ¿no? Desde el área de la psicología, la psiquiatría, pero sin duda para todos los colegas profesionales que están como servidores públicos en las instituciones, pues estamos hablando de situaciones muy difíciles que están impactando pues a las familias, ¿no? Y que efectivamente pues han implicado un riesgo, un burnout, ¿no? También para, por ejemplo, todos los médicos que los ha llevado pues más de un año lidiando con esta situación. Por supuesto que hay un agotamiento físico y emocional también en ellos. Entonces, a un nivel global, pues estamos frente a un fenómeno de consecuencias complejas y que, como bien apuntaban, pues necesitamos enfocarnos en generar nuevo conocimiento y nosotros estar actualizados, ¿no? También para poder ejercer mejor nuestra función profesional. El conocimiento se está generando en meses, ya lo vimos incluso con las vacunas, ¿no? Y se ha acelerado también, pues como bien decía el doctor Eric, también en el ámbito de la psicología se ha incrementado, pues la necesidad de estos servicios ha pasado a primer lugar. También y ha sido muy visible pues la necesidad también de que la población tenga esta atención y que se ha tratado de dar pues por los medios que han sido posibles, como ha sido la telepsicología, que ha sido la atención por medio de teléfono o videollamada, que es algo que se ha estado implementando en la UVM, en los programas de ciencias de la salud. Y bueno, yo creo que todos como profesionales tenemos que contribuir a generar un bienestar en la sociedad, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que retribuir de alguna manera y contribuir a llevar a la resiliencia y recuperación como sociedad pues, de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo. Y pues procedemos a la última fase, solamente a preguntas y respuestas. Y tenemos una pregunta específicamente para el doctor
Eric González Macías. La pregunta es, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus COVID-19 en los cadáveres? Es una pregunta, sí, exactamente, para el doctor. Adelante. Gracias, es una pregunta muy, muy importante y no la quería omitir. Hay un estudio de una universidad en Alemania, discúlpeme que no recuerde cuáles universidades, pero hay un estudio que se realizó en personas que perdieron la vida, en donde se realizó la toma de la muestra pocos minutos antes de su fallecimiento o incluso después del fallecimiento, y se concluyó que en promedio dura hasta 35 horas el virus replicándose en un cadáver. Obviamente la toma es nasofaringea, es en la garganta, vamos a decirlo así, y en pulmones, no es en cualquier tejido, pero se demostró que dura incluso hasta 35 horas todavía después de que la persona falleció. Muchísimas gracias, maestro. Y tenemos nada. otra pregunta. ¿Qué medidas o líneas de acción debe implementar el Estado para contrarrestar el incremento de las medidas de estrés, ansiedad y depresión que, pues bueno, en este momento está viviendo la sociedad? Y es una pregunta para el maestro José Cristian Pérez López. Bien, pues creo que básicamente se ha comentado desde el punto de vista de la psicología y creo que el maestro Ricardo podría dar una respuesta mucho mejor a ello. En el tema relativo a las medidas que debe implementar el Estado, pues desde luego dentro del ámbito de la política pública futuro, creo que sí el tema de la salud mental es un ámbito que tiene que ser considerado también en conjunto con los temas relativos a la integridad y a la salud que actualmente se está tratando de promover. El principal problema que tenemos hoy en día es que pues hay una insuficiencia presupuestal para atender los temas de salud propiamente por el impacto del coronavirus en el detrimento de las personas y pues con mucha mayor razón se ha puesto poca preocupación en el ámbito de la salud mental, lo cual no solamente impacta en el ámbito relativo a las personas que pudieran sufrir de este tipo de enfermedad, sino en todas aquellas personas que hoy en día se están tratando de proteger y cuidar frente a tratar de sobrevivir a esta pandemia y de las personas que hoy en día pues tienen que trabajar desde sus hogares, ¿no? Tan es así que ha habido una reforma de carácter legislativo en la que se han implementado ciertas regulaciones en materia de trabajo a distancia y en esta modalidad para implementar también descansos, establecer horarios adecuados. Creo yo que sí, el Estado tiene que tomar en consideración políticas públicas con ese enfoque, con un enfoque multidisciplinario también, como era muy bien comentado por mis copanelistas, en el que pues se tome en consideración este tipo de repercusión y a futuro ver también cómo ello influye finalmente en el ámbito de realización de ciertos hechos que pudieran considerarse de carácter delictivo, ¿no? Lo que ya comentaba yo en un momento anterior, pero sí, desde luego es necesario que esto se tome en consideración para evitar ese tipo de repercusiones. Muchas gracias, maestro. Y una pregunta más, ¿es forzosa la cremación del cuerpo? Es para el maestro Oscar Daniel Ornelas. No, no es forzosa la cremación. De hecho, en los acuerdos que se han emitido ya de manera general, hay uno a nivel nacional, a nivel federal más bien, y cada estado está emitiendo pues, sus acuerdos, al menos en lo que respecta en el emitido por el gobierno federal, se maneja la posibilidad de cremarlo y de inhumarlo en los supuestos que sean derivados de muerte natural, por así decirlo, o muertes en hospitales o en domicilios, y que no sean en el contexto de un delito. En las muertes que sean en el contexto de un delito, que estén sujetas a investigación, está prohibida la cremación. El Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro y establece, y con pandemia o sin pandemia, desde que se promulgó en 2014, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que los cadáveres de las personas que mueran en el contexto de un delito y estén sujetos obviamente a investigación, no podrán ser cremados, deberán de ser inhumados. Lo que también, bueno, esa disposición ha sido, ese y muchos otros factores, bueno, una de las causales también que en todo el país se haya incrementado la acumulación de cadáveres en los descansos del servicio médico forense, porque el país no cuenta con un depósito o un panteón forense, por así llamarlo, o un centro de custodia de cuerpos
no lo tenemos de evidencias, no tenemos depósitos de evidencias generales, tampoco lo habremos de tener para los cuerpos. Y eso genera un problema también para las familias, un impacto psicológico y un impacto económico también. ¿Por qué? Porque inhumar es bastante caro a diferencia de cremar. Entonces, pues bueno, creo que ahí a nuestros legisladores se les pasó por alto el impacto financiero de las reformas a muchas leyes, y ahorita la pandemia que no respetó ni ninguna política ni ningún criterio, sino que bueno, aquí lo que sí, a la respuesta concreta a la pregunta es, no es obligatoria la cremación, es factible la inhumación, obviamente bajo condiciones de seguridad también, que el cuerpo vaya embalado en una bolsa para cadáveres, que esté sellada la bolsa, y que pues bueno, se sanitice al momento de que se coloca en el féretro, y pues bueno, sí es factible la inhumación, y no necesariamente la cremación. Muchísimas gracias, maestro. Y una última pregunta para el maestro Ricardo. Indican cuál sería la afectación psicológica más frecuente o común en obviamente, personas que ya han padecido COVID-19. Sí, pues de acuerdo a los resultados, ¿verdad? Que ha habido en los estudios, como tal, son tres afectaciones las principales, que es la depresión, la ansiedad y el insomnio, las que en este momento están, pues en la mayoría de la población que ya pasó, ¿verdad? Por alguna situación de COVID, un 44%, más bien, para ser específicos, en al menos uno de los estudios, que ha tenido alguna de estas tres afectaciones, ¿no? Pero yo creo que también es importante mencionar, más que ahorita los colegas lo comentaban, ¿no? Con respecto a todo el proceso de muerte de familiares, pues se queda una afectación, un duelo en los que quedan vivos, en los familiares, que puede durar de 6 meses como mínimo a 2 años, ¿verdad? Y que si no se trata adecuadamente, definitivamente puede prolongarse, causando pues mayores afectaciones emocionales, ¿no? También en los demás familiares. Y coincido con los colegas también, otro punto importante, falta infraestructura también en el nivel de la salud mental, muchísima. No tenemos en México hospitales psiquiátricos más que unos cuantos contados por ciudades, y eso tenemos 2 décadas, ¿no? En la que los profesionales de la psicología psiquiatría hemos estado exigiendo ese tipo de espacios y lugares, ¿no? Para tratar sobre todo trastornos graves de la personalidad, donde las familias pues quedan rebasadas, ¿no? Y no pueden tenerlos en el domicilio cuando estamos hablando de factores como una depresión muy grave, esquizofrenia, psicosis, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, nos queda un reto de aquí a los siguientes años para ir todos colaborando pues en la recuperación también, tanto de la salud física y también de la salud mental. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, y es así como hemos concluido con este evento magistral, que estamos seguros ha aportado información relevante a la audiencia, haciéndonos saber los cuidados y medidas que el personal forense debe realizar al momento de tener contacto con el cadáver y durante todo el proceso mortuorio que conlleva. De igual forma, conocimos los protocolos que se deben desarrollar por el personal de servicios periciales en la investigación de los asuntos penales y las problemáticas que en este ámbito se han generado, explorando las implicaciones legales que conlleva la acreditación de los delitos de peligro de contagio y cómo el derecho penal tiene un carácter preventivo y salvaguardando los bienes jurídicos más preciados. Por último, analizamos el impacto emocional que ha generado el COVID-19 a lo largo de la pandemia. Y es así como UVM, siempre responsable de lo que ha cultivado, les da las gracias a nuestros panelistas por su participación en esta mesa panel, haciéndoles saber que UVM es su casa y que en el transcurso del día les haremos llegar sus constancias de participación de manera digital. Agradecemos a las autoridades administrativas y coordinadores que hicieron posible dicho evento, y sin más, nos despedimos deseándoles una bonita tarde. Muchas gracias a todos. Una producción de UVM Radio.